Hola, buenas noches. Vamos a empezar la actividad de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir a la última actividad de este año del SEAC. Yo soy Javier Ortiz Rojas, su director. Para los que no lo conocen, el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea es la plataforma de discusión y análisis del estado del arte de la disciplina de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, a través de conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres. El SEAC es el punto de encuentro público y abierto que nos permite acercarnos a la disciplina por fuera de los espacios que ofrece la escuela de enseñanza. Este año realizamos más de 30 actividades. En este póster pueden ver el calendario del segundo semestre, las cuales ya están todas disponibles en el canal de YouTube de la escuela, salvo la conferencia de Kirsten Gers del lunes pasado, que todavía está en edición, pero que afortunadamente va a estar online en los próximos días. Me gustaría aprovechar que hoy somos muchos, que venimos a escuchar a Bone para hacer algunos anuncios, algunos relacionados con el calendario, especialmente estos dos eventos que siguen continuados. Está en exhibición en el taller esta muestra, Arquitectura Argentina de los años 70, Recuerdos del Futuro, curada por los profesores Gonzalo Yerba y Samin Katzner. Para quienes no la visitaron, esta exhibición está en el centro del taller. El taller de arquitectura este es el edificio Censo Aliente. El taller de arquitectura está en este mismo piso, yendo para allá. En el centro del taller, o sea, literalmente en la mitad del espacio está la exhibición, la pueden ver después de la charla. Y si no, va a estar abierta hasta el 28 de noviembre, de lunes a viernes, de 14 a 19, sin inscripción previa. Esta exhibición está acompañada de una publicación que aquí se ve chiquitita, homónima, del mismo título. La idea de estos dos dispositivos es presentar una serie de documentos, muchas veces inéditos, sobre la arquitectura de esta década, haciendo hincapié no tanto en los autores, sino en las obras mismas, en sus técnicas de proyecto, sus resoluciones constructivas, sus organizaciones territoriales, sus formas de representación, entre otros temas. Esto se logra a través de la presentación de una serie de documentos, muchos de ellos inéditos. Y bueno, si no tienen tiempo de verla, en el shop online de Di Tella pueden conseguir más información sobre esta publicación que se llama DTA 2, Arquitectura Argentina 1970, creo. Bueno, ahora sí me gustaría pasar al evento de hoy, a presentar a Bone X, de la Oficina Americana Productora. Estamos muy contentos de cerrar este año de actividades contigo, Bone. Muy contentos de que hoy hayas participado en algunas conversaciones del taller, de que hayas estado visitando algunas obras por aquí, por Buenos Aires, también por Uruguay. Todos siempre de profesores del taller, así que bien, todo entre amigos. Pero nada, para nosotros es importante que además de las conferencias o las actividades que se hacen dentro de la escuela, poder hacer algunas cosas por fuera, así que agradecemos tu buena predisposición para ello. Para quienes no lo conocen, Bone X nació en Amberes, Bélgica, en 1974, es ingeniero civil y arquitecto por la Universidad de Gante y por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Continuó sus estudios con un máster de desarrollo urbano en la Universidad de Guadalajara, México. Antes de fundar su propia oficina, fue jefe de proyectos en la oficina holandesa Noordheemsveen, donde trabajó junto a Kirsten Gers, nuestro último invitado. En 2006 fundó Productora en Ciudad de México, junto a Perles de Argentina y Carlos Bedoya y Víctor Jaime de México. La oficina Productora ha recibido numerosos premios por su trabajo, como el Young Architects Forum en el 2007 y el Emerging Voices de la Architectural League de Nueva York. En 2016 recibieron el premio Mies Crown Hall de las Américas para Arquitectos Emergentes, organizado por el IIT, por el Instituto de Tecnología de Illinois, bajo la dirección en su momento de Bill Arets. Y también ese año recibieron el premio Oscar Niemeyer de Arquitectura Latinoamericana. Hay muchas publicaciones del trabajo de Productora, entre las que se destacan su primera monografía de Arquine, que creo que no tiene título, la de tapa negra. Número 1, perfecto. Optimista. Vamos a hablar del proyecto Optimista de la oficina después.
la monografía número 69, editada por 2G en 2014, el libro Being the Mountain, editado por Actar, y más recientemente el libro Algunos proyectos realizados 2014-2022. Wone es, junto a los demás miembros de Productora y junto a Ruth Esteves, socio fundador de Liga, Espacio para la Arquitectura, una plataforma independiente que desde el 2011 estimula el intercambio de ideas y la investigación sobre la arquitectura latinoamericana contemporánea en Ciudad de México. En Liga han expuesto muchos profesores de esta escuela, como Marcelo y Sebastián, como Diego Arraigada, más recientemente Juan Campanini y Josefina Espósito. Así que estamos contentos también de continuar la conversación. Wone ha sido profesor de arquitectura y urbanismo en varias universidades de México, en la Harvard Graduate School of Design, en el IIT, en la Universidad de California, en Los Ángeles y en Rice University. Actualmente es profesor adjunto asociado en la Universidad de Columbia. Bueno, es un poco difícil hacer una presentación más personal tuya, Wone. A mí se me presentaban dos dilemas. Uno es el dilema entre el autor y la práctica, ¿no? Si uno tiene que hablar de Wone o tiene que hablar de la oficina más grande en la que uno está. Obviamente uno tiene que hablar en la oficina más grande en la que uno está, pero cuando la oficina no es de dos personas es muy difícil, porque uno cuando son dos personas dice, bueno, o estas dos personas hacen todo, con lo cual las críticas y los halagos van en la misma dirección, o sabes exactamente qué hace uno de los dos porque tienen los perfiles claramente delimitados. Entonces tenía un poco de miedo de dar como en las teclas como incorrectas, ¿no? Como tanto criticando o halagando. Me preguntaba, hay como un listado de temas de Productora que me interesan. Cuando por primera vez conocí el trabajo de ustedes, venía con mucha fuerza este lenguaje abstracto, muy contundente para la época, era el 2006, había como una reacción muy fuerte de un cierto back to basics en la forma de representación, en ir de alguna manera en contra de cierta arquitectura digital que quería cambiar un paradigma. Y ustedes venían a hablar de, bueno, no hace falta utilizar tantos recursos para hacer esto. Me preguntaba si eras el socio que estaba obsesionado con el land art, con esta idea de dónde yacen los proyectos, de cuál es la relación que tiene la arquitectura con el suelo. Es otra de las obsesiones que aparece en el trabajo de la oficina, que aparece desde el comienzo con la Casa Chihuahua, que es parte de una montaña, que aparece después con el Centro Cultural, que lo llevó a hacer esta investigación, este libro Being the Mountain en el IIT, que es como otra línea de obsesiones. Me preguntaba si el hincapié en las recurrentes formas arquetípicas como esta, idiosincráticas, o como los techos de la escalera de emergencia de Laguna, que recuerdan a Hedjuk, que vuelven como una abstracción muy figurativa, si era eso. Me preguntaba si eras vos el que lograba hacer proyectos con plantas triangulares, que es un grupo muy selecto de arquitectos en el mundo que hace arquitectura de plantas triangulares. Eso es como algo... me pregunto quién de ellos será. Sí les puedo contar que todo lo que sea retículas y grillas y proyectos modulares, estamos casi seguros que es tu socio Carlos Bedoya, que se la pasa subiendo dibujos a Instagram de eso, así que la Tote me hizo dudar, ¿no? La Tote como completamente reticulada, así que no sé. Pero bueno, por fuera de desmenuzar un poco como todas estas líneas del trabajo de Productora, había sí dos cosas en las que quería hacer hincapié. La primera es la idea de un proyecto de oficina. Creo que eso es algo que nos interesa mucho en la escuela, más allá de los pormenores del trabajo de cada uno. Ver cómo el trabajo en sí mismo es un proyecto. Creo que Productora fue un ejemplo en ese sentido. Si uno agarra la primera monografía, que creo que el segundo o el tercer proyecto que publican es un baño privado, y uno ve que 15 años después, con la misma geometría, con la misma planta, hacen un centro cultural enfrente de una pirámide milenaria y con coherencia, casi sin cambiar las herramientas del proyecto. Ahí uno dice, bueno, el proyecto de oficina es coherente, es exitoso. Y creo que ese proyecto de oficina está ligado a lo que estuvimos hablando estos días, de Liga, el entusiasmo, la generosidad y el compromiso con el cual llevaron adelante ese proyecto, que más allá de ponerles buenas intenciones, la curaduría
terminó siendo muy acertada, terminó dando en la tecla de los temas y los autores a través de los cuales discutimos de arquitectura en América Latina en la última década. Y bueno, y que este proyecto de liga crece actualmente a englobar publicaciones, a englobar también un archivo, y creo que comparte una actitud muy similar con los intereses que tenemos aquí en la escuela. Pero también, volviendo a que eso era liga, eso era productora, y hoy vas a hablar vos particularmente, y teníamos muchas ganas de que vengas. También me gusta especular con la idea de extranjero, con la idea de un extranjero en nuestro continente. Me gustaba pensar en todos los extranjeros que vinieron y se arraigaron acá. Algunos días con vos, también con Kersten. Kersten estaba como fascinado con la figura de Bonnet, que era como un arquitecto que lo conocía por su etapa europea y no lo conocía por su etapa de acá, y era una etapa en la cual no había tanta luz, por lo menos desde el norte. Pero tampoco me gustaba porque es como pensar en los exiliados y en una cosa forzosa. Mismo Elina Bobardi, que también tuvo una actitud muy similar de fundar una revista, de comprometerse con y celebrar todo lo que hay en su entorno. Digo, el espíritu de Hábitat en algún sentido es muy parecido al espíritu de Liga, de esos arquitectos que también celebran lo que tienen alrededor y consolidan mucho más como, ¿cómo es esta frase? Me encanta, con el fervor de un converso, ¿no? Un poco esta idea que viene alguien de afuera y se convence más que los que están ahí, que lo que hay alrededor es interesante o bueno, o hay que celebrarlo. Y también pensaba en Alice, en Francis Alice, en tu compatriota, que sigue un poco los mismos pasos que vos. Fue de Bélgica a México, decidió dejar la arquitectura, ¿no? Y volverse artista en México. Vos no lo hiciste, pero bueno, veamos cuál de todas esas historias son verdad. Así que muchas gracias, Ole. ¿Me escuchan? Todavía no, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Ya o no? Ok. Pues no sé si voy a poder dar respuesta a todas tus preguntas. La tote bag la compró mi mujer, así que mal tus intuiciones. No es ni mía ni de Carlos. Sí voy a platicar algo de al menos un triángulo. Dejé unas notas por aquí también. Para empezar, sí, obviamente, primero agradecer a Marcelo y Javier también por la invitación de estar aquí. Súper impresionado con Ditela, con la universidad, con la producción de publicaciones, de guías, no sé, también conozco ya varios de la gente, la generación más joven, también la gente de la más joven y no tan joven, la gente que da clases aquí. Entonces, la verdad es un súper placer de estar aquí. Es mi primera vez en Argentina y en Buenos Aires. Gracias a Pedro también por el paseo por Montevideo, la verdad, increíble. Y reconocer, sí, que obviamente es una productora. El trabajo que hacemos en productora lo hacemos, se hizo a partir de que nos juntamos 4 socios hace ya casi 16 o 17 años. Abel Perles, que es argentino, Carlos Bedoya, Víctor Jaime y yo. Y también es interesante saber que varios de los proyectos, los primeros proyectos de productora los hicimos en Argentina. En México empezamos una oficina sin tener las conexiones correctas con clientes o figuras de influencia. Entonces, muchas obras y muchos trabajos los hemos intentado de conseguir a través de concursos. Es un museo de arte contemporáneo en Mar del Plata que básicamente juega con la idea que la retícula, la ciudad y la línea del mar que no estaban alineados, y de esta observación casi obvia intentamos de generar un proyecto. Este parque termal en Dolores, que básicamente traza una retícula de agua, no una retícula de calles, pero una retícula de agua en medio de la Pampa, ¿no? Esta zona, la Pampa argentina, para crear adentro, un afuera, un centro, y una izquierda, un derecho, un norte y un sur, etc. Alguna línea de referencia.
Y luego que sé que es de estos tres proyectos es el único que le gusta a Javier, es de la Biblioteca Municipal de Rosario, este ejercicio un poco esquizofrénico que de una forma u otra combina como la racionalidad y la repetición de esta vara, este gran librero que se dirige hacia el norte, y luego en contraste con estos elementos quizás más formales y más de composición hacia un parque donde básicamente se albergan todos estos elementos que no caben en la vara angosta, como por ejemplo el auditorio, la ludoteca, etc. Nunca ganamos ninguno de estos, pero a veces estábamos cerca, así que seguíamos repitiendo concursos. Pero ahora sí ganamos un concurso interesante, aquí no en Argentina, pero en el Cono Sur, en Santiago de Chile, con grandes amigos de una oficina en Santiago que se llama Umwelt, el despacho de arquitectura Landmarks, para la remodelación de este edificio increíble de los años 70 de Boris Gineman, que era básicamente un edificio de los Correos de Chile, que está justo al lado de la estación central en Chile. Y aquí vemos un poco esta fachada increíble, que es una estructura portante de concreto con el cristal justamente atrás, y luego un sistema de corte que al final tiene un elevador para los correos, y luego un sistema de helicoide por gravedad que iba organizando un poco toda la distribución de las cartas. Hoy en día se ve así, todos estos elementos, todas las máquinas, todas se sacaron, pero sí seguimos teniendo esos grandes espacios de doble altura. Y básicamente el concurso pide, y esos ya son los dibujos de concurso, como un gran espacio que es como tipo centro comercial, en el nivel planta baja, 1 y -1, una conexión, por posible una conexión con el sistema de metro, sino esos niveles -1 nunca funcionan mucho. Y luego todas las oficinas básicamente del sistema de tren de EFE, Trenes de Chile, en la parte superior. Para nosotros era un proyecto que combinaba un par de ideas. Uno es como este edificio todo de concreto, de mucha huella de carbono, de repente de ser un offset, un balance 50 años después con materiales de carbono positivos. Entonces todos esos sistemas de mezanines y elementos de madera que insertamos dentro de estos volúmenes, las fachadas retranqueadas, y luego la idea de abrir completamente el espacio de la planta baja. Voy a enseñar 10 proyectos, entonces voy a ir un poco rápido, entonces no me voy a parar en todas las imágenes, pero bueno, entonces aquí ves un poco la relación con el contexto, la relación con el subterráneo, con el metro, y obviamente nuevas plazas y nuevas zonas urbanas que se conectan con la textura urbana y con la estación central que vemos aquí atrás. Las mismas cosas que acabo de mencionar en el corte, entonces estos elementos de madera que se insertan dentro de estos volúmenes, entonces es un sistema bastante sencillo, que al final la complejidad es insertarlos todos a través de esta fachada existente, las fachadas retranqueadas que generan estas terrazas no muy amplias, pero suficientes para ser utilizados de forma cómodamente. Y luego también un poco como ese sistema de sube y baja que vimos en el edificio de Correo, estos elementos de madera que cruzan a través del edificio para al final llegar a esta azotea. Como vieron en el corte, todas las instalaciones están metidas en el piso, logrando básicamente mantener las alturas libres y básicamente también en las partes interiores mantener los techos, estos lindos techos de concreto, todos visibles. Y este techo de madera, este elemento grande de madera que al final generan esos espacios nuevos en la azotea, de una forma u otra repite la idea de este juego de elementos que se encuentra en la fachada. Aquí una de las imágenes finales. Otro proyecto que hicimos, que es importante para nosotros, es el proyecto de reuso de otro edificio, en este caso en la Ciudad de México,
es Laguna, que es el lugar donde tenemos nuestras propias oficinas. En el sismo del 19 de septiembre del 2017, otro sismo muy fuerte en México, el edificio donde teníamos nuestras oficinas se movía muchísimo, tanto que nuestros empleados ya no querían regresar a trabajar. Y nosotros y otras empresas estaban buscando un lugar nuevo. Y un amigo nuestro tenía este edificio, una vieja fábrica de textil, que quería hacer algo con este espacio, pero no sabía muy bien en qué momento o cuándo. En este momento pensó, sí, esto podía ser el momento adecuado. Éramos un despacho de arquitectura, otro que un rostizador de café y otro de una mueblería, como que un productor de muebles. Y el edificio sí estaba en muy mal estado, es decir, era como un conjunto de edificios y construcciones interiores, pero tal cual como lo ves, pues es cuando nos mudamos en este edificio en este estado, nos agarramos una de estas naves del conjunto y poco a poco empezamos a como intentar liberar un poco los espacios centrales. Vimos oportunidades de patios que tenían cierta calidad y que podían de repente agrupar los espacios alrededor. Y empezamos a trabajar en un plan de años, depende un poco de cómo va evolucionando, pero de repente de construir naves nuevas, de agregar ciertos elementos y muchos elementos realmente técnicos para que pueda funcionar este edificio, como nuevos. Bueno, aquí estamos como discutiendo los avances. Que recibíamos clientes en este espacio y partes de la nave nueva que estamos construyendo, que al final nuestras oficinas están en esta primera parte. Y muchas de esas adaptaciones que hicimos eran básicamente como restauración, adaptación de los elementos, como continuando la forma existente del edificio. Muchos eran simplemente la introducción de pasillos para tener la conectividad correcta, para tener las rutas de evacuación, etc. Pero todo al final, aunque eran intervenciones muy particulares, todos al final hablaban un poco en el mismo lenguaje. Reutilizamos un verde que encontramos en estas máquinas. Todas las máquinas de textil tenían estos colores verdes que al final empezamos a utilizar como un tipo de elemento que unificaba todo. Y aparte de todos estos elementos casi más técnicos, también sentíamos que requeríamos algunos elementos que tuvieran un poquito más de carácter y calidad, que no simplemente mimetizaba el entorno existente, pero que de repente también era un otro elemento que no, un elemento más ajeno, un elemento que nos permitía de reescribir un poco este contexto casi histórico. Y hablando de esto, quiero aprovechar de leer, así les voy a leer un fragmentito de un textito que escribí hace poco sobre John Baldessari, que retoma un poco este tema. Se llama Las orejas y narices de John Baldessari. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una exposición con la obra de John Baldessari en el 2017. Lo conocí personalmente cuando me mudé a Los Ángeles con la familia en el 2012 y al final en el 2017 pues, pudimos hacer esta exposición de Baldessari. De hecho hay una muestra ahorita en el Malva por lo que no conocen su obra. Se murió hace un par de años, ya a la edad de casi 90 años. Pero entonces Baldessari, desde muy temprano en su carrera, empezó a escribir, experimentó con trabajos pictóricos en los que omitía deliberadamente las partes cruciales del sujeto retratado. Un primer ejemplo es el trabajo Bird, que ven aquí, en el que pinta un pato en movimiento sobre un fondo azul. No es muy claro por qué, tal vez por el mismo movimiento del animal, pero la cabeza y las patas se salen del marco, dejando atrás las partes más características de la criatura a nuestra imaginación. En 1974 realiza una serie de autorretratos en los que esconde su rostro con sombreros
y unas décadas más tarde los reemplazo por los famosos coloridos confetis que cubren los rostros de los personajes. En un video muy divertido que puedes encontrar en internet, Baldassarri explica: seguro me van a acordar toda la vida por el hombre que pone puntos sobre las cabezas de las personas. Al principio de la década de los 2000, Baldassarri retoma una temática que exploró esporádicamente en épocas anteriores: orejas y narices. En realidad ya pintó en 1965 esta obra, God Knows, que es un juego de palabras, obviamente, que God Knows, ¿no? ¿Quién sabe? O la nariz de Dios, God Knows. Y las obras basadas en estos órganos sensoriales recuerdan el trabajo del arquitecto italiano Andrea Branzi, quien también utilizó la oreja como elemento recurrente en muchos de sus... mira, perdón, esta la metí todavía hoy porque la vi esta obra en el Malva. Pero bueno, estamos hablando de Branzi, quien en muchos de sus dibujos, esculturas e incluso en las propuestas arquitectónicas, propuso construir una aurícula gigante encima de su propuesta para el Tokyo Forum en el 89. Para Branzi, el oído era una metáfora para la revolución sensorial, un cambio de actitud requerido para superar la tiranía modernista del ojo y la mano, a favor de una lectura más profunda y más sensorial y más experimental de nuestro entorno. Escribe Branzi: la mano era el símbolo de Le Corbusier, que a través del modulor dio al mundo moderno una oportunidad de recuperar una dimensión humana en el acto de hacer. El símbolo del hombre post-industrial ahora es la oreja, este órgano extraño e enigmático, perennemente abierto al exterior. Sin embargo, no son las calidades sensoriales o simbólicas de estos órganos protuberantes que me gustaría discutir aquí. Baldassarri representa las orejas y narices como órganos independientes, en lugar de elementos que se relacionan con una totalidad de una cara o de un cuerpo. Por ejemplo, en estas serigrafías, el artista muestra una nariz aislada en una gran mancha verde, que de alguna manera representa vagamente un perfil facial. De hecho, si la nariz no flotara en el centro de esta superficie amorfa, dudo que uno de ustedes hubiera reconocido esta forma como un rostro. El color verde tampoco provoca la asociación. Dicen que la nariz hace al hombre, pero al ver los órganos sensoriales abandonados y a la deriva sobre este color sólido, parecen bastante sobrenaturales y bizarros. En lugar de aportar orgullo y carácter dentro de una composición facial, aparecen como objetos autónomos extraños y peculiares. El oído externo y el bulto nasal se convierten así, aislados, en caprichos con calidades estéticas, digamos, dudosas. Protuberancias incómodas que no tienen ninguna de las calidades glamorosas que, por ejemplo, sí tienen los ojos o los labios. Mientras que unos ojos o la boca todavía se defiende o mantiene su dignidad en soledad, las orejas y las narices dependen de su contexto para ser entendidos. Ahora, de vuelta a la arquitectura. Ya termino. Ahora, de vuelta a la arquitectura. Digamos que los buenos edificios deberían de ser como orejas y narices. La arquitectura no debe mezclarse respetuosamente o anónimamente con el contexto circundante, sino debe ser un elemento distintivo singular, incluso incongruente e incómodo. Lo que era solo una gota de verde indefinida en la litografía de Baldassarri se convierte en una silueta sugerente, simplemente incorporando este elemento característico en el lugar crucial de la composición. Un edificio así puede tener la capacidad de reescribir y dar significado al contexto que lo rodea. Y eso es lo lindo para mí, cuando de repente nos toca hacer estas comisiones que no son estrictamente arquitectura, cuando nos toca trabajar con la obra de Baldassarri, te permite de repente hacer otras lecturas, de indagar ciertos temas que te permiten releer y reinterpretar el trabajo que tú mismo hiciste de forma quizás de repente más intuitiva o ingenua. Y
Después de esto, todos los edificios, varios de los proyectos que les voy a presentar, ya todo el tiempo nada más lo estoy viendo como orejas y narices. Unos, obviamente, porque sí, casi tienen, bueno, así lo veo ahorita, casi tienen exactamente esta misma forma. Una muy obvia es la Mesa Columbus para Maniera, un proyecto de diseño de un pequeño mueble que hicimos en el 2018 para esta pequeña galería en Bruselas. Es una mesita de apoyo, y lo que nos pareció interesante cuando nos pidieron hacer un mueble como arquitecto, sabíamos que queríamos buscar un mueble que habla de arquitectura, que al final se relaciona con la arquitectura, que tiene su sentido y su existencia porque se agarra a la arquitectura. Entonces estos volardos de protección de edificios nos parecían como un elemento súper interesante. Estos elementos utilitarios que su única razón de ser es porque abrazan y se relacionan con estos elementos. Entonces este mueble que de repente tiene como esas perspectivas y vistas diferentes, al final con su esquina abierta siempre va a buscar elementos más grandes para abrazar. Y la forma de la producción de este mueble es muy sencillo, porque al final parece casi un ejercicio gráfico. Se recorta y se dobla una placa de aluminio de 4 milímetros y se electropinta, generando esta forma que de una forma ya parece casi una pintura, un elemento gráfico. La primera vez que lo presentamos en la Alcoba en Milano, presentamos la versión plana como un tipo de pintura, escultura, una escultura dos-dimensional, una pintura tres-dimensional como estos elementos de Ellsworth Kelly que nos gustan mucho. Luego hicimos otra versión unos años después con otros colorcitos y que además los hicimos de 2 tamaños diferentes para aumentar la posibilidad de transporte y de storage, de guardado, haciendo uno más chico que el otro. Otro que funciona de una forma como una oreja es el Rooftop Prim, justo lo estamos comentando, en la Ciudad de México, que al final es una edición sobre un edificio histórico, edificio muy decaído en el centro de México, pero el dueño del edificio es un tipo muy inteligente que lo utiliza todo el tiempo para bodas, para eventos, hasta una feria de arte, y justamente utiliza esta calidad de espacio casi de ruina a su favor. Pero nos pidió ver si podíamos cubrir estos 3 patios, porque en las épocas de lluvia no se pueden utilizar para eventos. En este momento, algo pasó, pero bueno, hagan así. Lo que sí, en vez de cubrir cada patio con un elemento individual, al final decidimos de simplemente cubrir los 3 patios con un elemento largo, una estructura muy ligera que se asienta con 104 patitas de soleras de acero sobre el edificio existente, que fue reforzado con estos elementos de concreto, generando no solamente protección de estos patios, pero también que logra al final proteger la lluvia a los espacios intermedios, utilizando también un poco los espacios del techo. Entonces aquí vemos un poco, para nosotros fue muy importante que estos espacios, que podíamos ver el cielo, que podíamos seguir viendo el cielo azul a través de estas láminas de policarbonato transparente. Aquí vemos de nuevo esta relación entre esta estructura nueva y lo existente, y obviamente estos elementos de concreto que casi sujetan y agarran estructuralmente todo el edificio. Y aquí se ven un poco esos espacios intermedios que quedan entre estos dos patios abiertos. Espero que no todas las plantas o todos los patios están volteados, pero aquí otra vez, pues cabeza en otra dirección. Entonces, como ven, este techo de los aguas, al final no es simétrico, tiene un lado poco levantado, generando la posibilidad de tener como justo este camino aquí lateralmente que vincula todos estos elementos y espacios entre medios. Lo bonito es también que la estructura es tan larga que había juntas de dilatación estructural entre los diferentes elementos, pero que el policarbonato se podía simplemente seguir, mientras que la estructura por tanto se interrumpía.
Y al final en el día como que desaparece un poco entre toda siempre todo el desmadre, el ruido de elementos de plástico, de lonas y de tinacos y de elementos improvisados que tiene la gente en los techos en la Ciudad de México. Y en la noche como que luego se presenta más como un elemento que tiene más consistencia, más forma, casi como un edificio acostado. La residencia Fleischmann en Los Ángeles, una amiga, una diseñadora gráfica, nos pidió de rehacer o trabajar o hacer algo con su casa, que es una foto de los años 1920 de su casa, que eran esas casas muy baratas que fueron construidas en las afueras de Los Ángeles, casas muy sencillas, hechas de madera, que de una forma u otra son muy inteligentes porque funcionan bien, tienen aperturas de ventanas pequeñas, que hay mucho calor en Los Ángeles, pero por otro lado tampoco es tu sueño de vivir en Los Ángeles. Obviamente tienes ganas de una casa como los Case Story Houses, casi la arquitectura más conocida de Los Ángeles, que establece una relación diferente con el paisaje. Y al final decidimos, la casa, como ven, ya estaba apuntando en mi propia pantalla también. Como ven, la casa al final de frente tiene un nivel, pero atrás tiene dos. Al final propusimos al cliente simplemente agregar un tipo de librero, un tipo de estructura atrás de la casa para realmente utilizar la estructura existente, pero sí intentar de lograr diferentes relaciones con el contexto, con el jardín, con el panorama. Aquí vemos un poco esta estructura de acero de 6x6 pulgadas que se adosa a esta casa, logra un par de espacios adicionales y al final con esas terrazas abiertas que generan esta relación con el horizonte, con las colinas y también esta relación diferente entre la casa y el jardín. Y lo que nos interesa muchísimo en proyectos es cuando de repente en la resolución, en las primeras ideas del proyecto, logramos hacer algo que ya no nos exige más trabajos. Cuando ya el primer gesto está hecho, ya todo lo demás son decisiones que se derivan de esto. Entonces, cuando optamos por esta estructura tipo Solewit, al final la altura entre el piso existente de los dos niveles es lo que nos dio la medida, tanto en profundidad como en altura, como en lo ancho, y esto al final generaba una medida que tampoco coincidía con la medida de la casa, pero que se salía un poco y organizaba, por ejemplo, el cuarto en 5 diferentes elementos, y al final todo el resto del proyecto, como este elemento que se asoma de atrás, como que se va desarrollando a partir de esto. Luego una codificación de color para lo que es la casa, todo lo que está construido de madera, todo lo que está construido de metal. Y luego estos encuentros raros, donde de repente abrimos toda la sala con una gran puerta corrediza, pero luego quedan estas columnas enfrente, generando justamente un poco esta relación y esta tensión entre lo nuevo y lo existente. Y aquí vemos que esta estructura al final realmente está puesto enfrente de la casa existente y se conecta con unos mini puentes y justo genera, también funcionan independientemente de forma sísmica, pero que genera son como dos elementos autónomos en conversación. El Centro Cultural Teopanzolco, aquí te voy a explicar el triángulo. No es porque quisimos hacer un triángulo, te voy a explicar. Pero era una tarea muy interesante. Nos pidieron hacer un auditorio en esta zona, enfrente de esta pirámide. Y es, como ven, este edificio, casi un auditorio existente, pero era muy venido a menos. Ya tenía esta forma casi de trapezoide. Y también está enfrente de una pirámide prehispánica. Entonces era un concurso y era la oportunidad para nosotros de hacer nuestro primer edificio público en México, pero también sabíamos que si íbamos a meter la espada en el suelo, con la primera levantada íbamos a encontrar algo prehispánico. Entonces habíamos platicado con nuestro ingeniero de ver cómo podíamos hacer eso sin nada de excavación. Entonces la única forma fue reutilizar la cimentación existente de este auditorio
no era mucha cimentación, era básicamente suficiente para que el edificio no se movía, y todo lo demás colamos una losa de 80 centímetros de concreto sobre el terreno existente, limpiamos el pasto un poquito, y el mismo terreno, una losa en el mismo terreno para el resto del edificio. Nos encantó la idea de continuar esta geometría existente, y justo nos entró en el terreno, entonces era perfecto para hacer esta forma triangular. Luego, una cosa que nos molestó muchísimo, que este edificio no tenía relación con esta pirámide más importante. Entonces, de una forma u otra, la entrada de este edificio, el foyer central, lo movimos en esta parte del triángulo para generar justamente esta relación directa entre el edificio nuevo y la pirámide existente. Aquí ves un poco la organización de la planta. Al final es un auditorio, un teatro en el interior, toda la zona abajo, un zócalo con todas las zonas de camarinos, etc. Y el foyer principal y un segundo foyer al lado. Y esto es casi terminando la obra. Y luego este techo, que es como un techo que es accesible, que es una gran aventura, pero que te puedes escalar, como tan lindo subirte a las pirámides prehispánicas, y te permite tener desde aquí como esta vista tanto del foyer, del dentro del foyer, pero también encima del foyer hacia la zona prehispánica. Sí, como frecuentemente una paleta muy limitada de materiales y aperturas en los lados necesarios, porque menos la sala central, que sí tiene aire acondicionado, todo lo demás está abierto, porque es un clima muy cómodo en esta zona de México, de Cuernavaca. Las conexiones entre los diferentes espacios, la sala central, 850 personas más o menos, y esta relación de este volumen con la pirámide, generando como estos elementos laterales, donde se generan como todavía espacios adicionales. Al final la idea fue que hay como toda una serie de teatros, de plataformas y de escalinatas que pueden ser utilizados para festivales de teatro, y esta plaza ya tiene siempre sus actores, estas tres jacarandas, que pensé que solamente en México teníamos, pero aquí también, wow, qué jacarandas más increíbles. Y esta gran escalinata que el sol mexicano, que sí dibuja estas sombras como muy potentes sobre esta superficie. Y al final, como muchas veces cuando hablamos de este proyecto, hablamos un poco de este triángulo, esta intervención de Mauro Staccioli en el 69. Al final, nosotros, no es el triángulo que es interesante, o no es el triángulo que es como un logro. Aquí, por ejemplo, el triángulo es como poco interesante. Al final, lo interesante es cómo este elemento logra reorganizar, redibujar y reorganizar el espacio que lo rodea, ¿no? Para retomar un poco este tema. Es un primer proyecto un poquito más grande que hicimos en Houston, junto con un colega mío, con Kevin Dela, con el que di clases en Los Ángeles, un concurso internacional. Fue para construir básicamente las oficinas de una gran institución filantrópica en esta zona, que es un terreno muy raro, porque es un terreno privado, pero está tan pegado a un parque que parece casi parte de un ambiente público. Y cuando estuvimos investigando un poco entre arquitectos y el paisajista de qué podíamos hacer con este terreno, encontramos estas imágenes en Google Earth o fotografías aéreas, perdón, que veíamos que era parte de una zona bastante arbolada, que ahora se ve así. Y obviamente pensamos que lo primero que teníamos que hacer es como al menos reforestar toda esta zona, para de repente crear ese círculo de árboles y tener un parque con un espacio abierto, que era parte de una petición también del diseño de este parque. Pero entonces justamente donde estaba nuestro edificio es donde conceptualmente para nosotros tenía que ser un parte de este bosque. Entonces conceptualmente era así, un edificio que también es de una forma u otra parte de este cordón
este perímetro verde. Aquí vemos el edificio desde un gran canopy, una gran techumbre translúcida que sigue una forma del terreno que tenemos aquí. La forma del terreno está como recortado y que genera este ángulo hacia el Buffalo Bayou y que establece esta relación directa con el parque. Aquí la parte frontal. Y porque son cajas como medio rectangulares con el techo inclinado sobre este ángulo, genera todo el tiempo esta relación oblicua entre los diferentes volúmenes. Aquí vemos un poco la idea de esas terrazas de las oficinas que se relacionan con el parque y este techumbre que lo rodea. Luego estas columnas que vemos así en diferentes líneas, como muy esbeltas, que van sosteniendo el techo para que no se vaya volando en huracanes. Más bien como... Entonces al final lo que diseñamos para esta fachada fue esta envoltura de scalloped, no me acuerdo la palabra en español, como ondulada, para que de repente genera como esas sombras más animadas. La estructura fue muy sencilla, una estructura de cera con elementos de CLT para construir de forma súper rápida, pero también para generar un poco esta calidez en estas oficinas, ¿no? La presencia de esta madera a través de toda la zona de oficinas. Y esa es la última imagen de Inambán, donde vemos un poco la relación de estos volúmenes que, como acabo de comentar, que van agarrando un poco la sombra de este techo sobre su relieve. Este es un proyecto que apenas terminamos en un pequeño estudio en Soho, en Nueva York, donde estoy actualmente viviendo. Sí, es un poco más complicado la situación todavía, porque al final la oficina está en México, pero yo vivo en Nueva York. Yo me mudo a donde mi mujer me dice que me tengo que mudar, entonces por eso vivimos en Los Ángeles un momento, luego en México, luego de nuevo ahorita estamos en Nueva York. Y allá hicimos una pequeña intervención en Nueva York que hacen todos los arquitectos que llegan a Nueva York, que es interiorismo. Y hicimos esta intervención en este pequeño un monoambiente, lo llaman aquí. Era un espacio donde mis clientes querían una recámara, un baño, y básicamente diseñamos un librero como un elemento tridimensional que podía dividir y organizar todo este espacio, con esas ventanas en altura, con esas aperturas. Arriba de esta zona hay un mezanín para dormir. Entonces la idea es que este librero no solamente terminaba el cuarto, pero también creaba todo el tiempo como una cierta confusión espacial entre donde empieza el cuarto, pero al final puedes seguir viendo el techo hacia el interior del espacio. La mezanina, que lo hicimos como rejilla de fibra de vidrio, fiber grating, para hacer una rejilla, una mezanina muy fina, y luego esta composición de todas esas clerestory windows o ventanas en altura que permiten que la luz permea hasta las zonas más profundas del espacio. Aquí la mezanina para dormir. Y justo como hoy en la muestra de Baldassarre en el Malva, estaba pensando como Baldassarre le fascinaba mucho la problemática entre lo que dicen las ideas y lo que enseñan las imágenes. Y aquí en la arquitectura también me interesa mucho la problemática entre la idea de utilizar todo lo largo del espacio, todo lo profundo del espacio, y luego estos elementos materiales que te impiden, como las líneas de sprinklers y todos estos elementos que de repente confrontación entre ideas y su realidad constructiva. Entonces yo creo que de repente, por ejemplo, aquí nos gustó muchísimo de repente aceptar estas cosas y de repente poner las líneas de sprinklers a través de los cristales del edificio, y generando así como detalles que simplemente
persiguiendo la lógica de las ideas, en contra de la lógica de la construcción, de repente generan estos momentos como interesantes en este pequeño espacio. De hecho, aquí otro de estos, pero no tapa la lámpara. Para cerrar, 2 proyectos de vivienda. Un proyecto que creo que nunca lo enseñé, que es de vivienda en la Ciudad de México, 9 unidades en un lote como muy estrecho, 10 metros de ancho, y al final se organizan 4 unidades aquí, 4 unidades aquí y una unidad hacia la calle. Las unidades están organizadas de forma como unos elementos muy estrechos, muy altos, realmente incorporando esta escalera como un elemento central de la casa, y que genera no solamente una conexión, pero también que genera como una entrada de luz y como este elemento dinámico a través de la casa. Entonces las casas, la ventaja de trabajar así es que todas las casas tienen una terraza en el techo, y que luego cuando vamos bajando, al final, visto que el lote nada más tiene 10 metros, están divididos en módulos de 2 metros cada uno, entonces tenemos al final 5 módulos, es entonces un número impar, entonces se va moviendo desde una planta más estrecha, donde de repente podemos poner un dormitorio principal, y esta casa en este lugar tiene 2 dormitorios chicos, y se va así moviendo un poco, una casa va comiendo un poco a la izquierda, se va comiendo un poquito a la derecha, y así logramos como de repente crear esas terrazas también, que un día en un lado se van moviendo hacia el patio izquierdo, vinculándose a esta casa, en el otro al que sigue. Por ejemplo, este patio pertenece, esta terraza pertenece a esta casa. Entonces este juego tridimensional de organización de espacios, que al final sí, va llevándote de la terraza del techo hasta 2 niveles, hasta este pequeño patio en la planta inferior. Aquí, por ejemplo, el vecino tiene esta terraza. Y luego esas grandes macetas que cuelgan de lado a lado, unas vigas de acero de 10 metros que tienen unas plantas que apenas empezaron a crecer entre esos diferentes elementos. Las plantas bajas. Y para nosotros fue muy importante organizarlo así para que aquí en contacto con la calle existente podíamos crear este único pasillo. Todas las unidades tienen su puerta de entrada en este pasillo, entonces no hay elevadores, o no hay pasillos secundarios, no hay pasillos en diferentes niveles. Al final todo el mundo, cuando sales de tu casa, déjame ver una planta, tú cuando sales de tu casa, al final todos entran en este pasillo que ya está en contacto directo con la calle. De hecho, ayer cuando estaba en el edificio, pues en la calle de General Paz o algo así, ¿no? Como un poco esta idea de que todas las unidades directamente dan a este espacio central, que al final también se conecta, bueno, ahorita hay un reflejo, pero al final es como bastante visible la relación con la calle. Y el último, porque ya estoy cansado, pero ojalá que tengamos un poco de tiempo de conversar. Son unas viviendas en St. Louis, en el norte de Estados Unidos, un proyecto, un master plan de Tatiana Bilbao, donde trabajamos 4 arquitectos en desarrollar unas tipologías de vivienda, que son viviendas unifamiliares, que de una forma u otra todos son como bloquecitos de ladrillo muy austeros, muy sencillos, como retomando un poco, no solamente el contexto, pero también los suburbios de St. Louis, que básicamente son estos, son volúmenes bastante parcos de ladrillo que conforman toda la ciudad. Y este volumen que diseñamos al final es una sola planta, y tiene un sótano enorme, que es algo que el desarrollador exigía, que nunca entendimos, pero y básicamente es una sola planta, y luego ves este elemento que funciona un poco como
¿cómo se llaman esos elementos en las cúpulas de las iglesias antiguas? Como una lucerna, no sé, un tragaluz para que entre la luz por diferentes lados. Entonces aquí ves un poco un corte abstracto de este edificio, estos espacios perimetrales, y adentro, en todo este zócalo, justamente donde están los espacios más pequeños, como los bañitos, las cocinas, esos espacios que están espacialmente siempre como muy reducidos en metros cuadrados, esos espacios justamente son los espacios que damos mucha altura, creando como una cosa muy caleidoscópica de luz que se va pasando de repente, el sol que puede ir pasando de repente a través del baño, a través del pasillo, de la cocina, etc. ¿No? Como la planta es esta, aquí un pequeño vestidor, un baño, otro baño, esta escalera que baja al subsuelo para storage o para un game room, un espacio de recreo o algo así, la cocina y este espacio alrededor. Entonces aquí vemos un poco estos baños que tienen estas ventanas interiores. Siempre regresa este tema de los clear story windows, ¿no? Estas ventanas en altura que me encantan porque permite que pasen luz, pero sí genera privacidad. Y este perímetro exterior, que es un perímetro bastante abierto, de cierta forma generosa, que rodea este núcleo central. Entonces, porque no estamos trabajando para un cliente muy específico, al final era la idea de que esta casa se podía utilizar como, mira, aquí en el último ves como si fuera un loft para un hipster que tiene su piano y su mesa larga para gente y su cama aquí, o de repente alguien lo puede utilizar para de repente recibir gente, ¿no? Cuando de repente tienes tu oficinita de trabajo aquí, recibes gente en tu casa, pero al final tienes una o dos recámaras, recámara, baño principal. Entonces, una organización que de verdad permite desde, mira, aquí en esta casa tenemos 4 recámaras, muchas formas de vida que se podían realizar nada más moviendo unos muros de tabla roca, o ¿cómo se dice aquí? Tabla roca, ¿no? Y pues con esto, pues ya creo que platiqué suficiente. Ojalá que tengamos todavía un poco de conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mone. Prendemos una luz y si te parece hacemos algunas preguntas o... Sí, por supuesto. ¿Sí? Vale. Uy. Violet, dale 5 y prende solo la primera. Eso. Bueno, siempre me toca romper el hielo, así que ya está, estoy acostumbrado. Estos días estuve revisando mucho las primeras monografías del escritor de Lado G y el libro de Arquine. Y obviamente se invirtió, ¿no?, la cantidad de proyectos no construidos, que antes eran muchísimos, de gran escala y de variedad de temas, y los construidos que eran muy pequeños, ¿no?, un restaurante, una reforma y demás. Y ahora obviamente eso está invertido, ¿no?, y mucho más los proyectos construidos que los que no, salvo el que vemos en Chile. Quería preguntarte un poco en estos 20 años, ¿qué fuiste aprendiendo? ¿Qué fue cambiando? Me acuerdo que una vez cuando vino acá a hablar Wilhelm Neuklins y le preguntamos por qué en la segunda croquis de su oficina ya no tenía más esos cómics que estaban en la primera. Es porque se dio cuenta que en la arquitectura no había chistes. Y dijo, bueno, en algún momento empezás a hacer los edificios y te das cuenta que no es así un poquito y hacer un cartelito y ya está. Un poco eso, capaz, ir atrás en el tiempo y pensar qué fue cambiando o qué va haciendo distinto desde que arrancaron la oficina. Primero, para contestar un poco el inicio de la pregunta, yo creo que seguimos teniendo muchísimos proyectos no construidos. Nada más, ahorita, al lado de los no construidos hay unos que sí construimos, entonces son los que publican. Por ejemplo, antes
cada concurso que hicimos lo publicábamos porque era lo único que teníamos, ¿sabes? Era nuestro... Y ahorita, pues, no sé, por algo decidimos no hacerlo porque, sí, porque nos parece más interesante publicar los concursos que ganamos y luego los edificios construidos. Y pregunta más difícil, ¿qué hemos aprendido? Pues yo espero que hemos aprendido muchísimas cosas en diferentes niveles, pero creo que una parte importante entre una oficina que tiene 15 años de existencia y una oficina muy joven es, creo, cierta tranquilidad de no buscarte demasiado una identidad y de una forma u otra confiar de que hay una forma de trabajo innato, no innato, pero que forma parte de tu manera de pensar, forma parte de tu manera de operar, que siempre va a hacer que tus edificios de una forma u otra van a ser edificios de productora. Antes nos preocupaba muchísimo, ¿sabes? De que si dan el mensaje correcto o si es... Y yo creo que ahorita de una forma u otra podemos trabajar con cierta... sin esta angustia, digamos. Me parece muy raro que Nautilus dice esto, porque al final Nautilus quitó los cómics de sus croquis, pero al final su forma de trabajar siguió muy parecido, ¿sabes? Entonces, no se trata tanto de justo este medio de representación, yo creo, que es lo que definió Nautilus en un momento dado. Pero yo creo que en un momento dado Nautilus ya no necesitaba el cómic para saber quién es. Bueno, sí, hoy en día no hacen tan buena actitud, la verdad, pero bueno, quizás nunca lo hicieron. Bueno, podemos abrir si hay algún comentario, pregunta. Bueno, gracias por la conferencia. Quería preguntarte, al principio hablabas un poco de esta relación entre arquitectura y contexto, ¿no? Cómo se hace ese vínculo. Y me parecía que mirando las obras había algo que pasaba, que uno piensa la forma como la combinación de alguna manera entre la materia y la configuración. Muchas de las obras o trabajaban como con un contraste de la materia o con un contraste desde la configuración. Y me preguntaba si eso funcionaba así desde el pensamiento del estudio, digamos, o si es una interpretación que yo hago, porque no sé. No, yo creo que es muy interesante porque cuando la gente habla de una arquitectura contextual, de una forma la gente muchas veces piensa en una arquitectura suave, una arquitectura de una forma suave en el sentido de que está como muy sensible y muy pendiente de lo que está pasando alrededor, se adapta al terreno, se adapta a la topografía, o se adapta a, no sé, digamos, un contexto vernacular o algo así. Y entonces todo un poco la idea de platicar de las narices y las orejas de Baldessari es un poco este tema de que creo que hay formas muy interesantes de ser contextual sin tener esta weakness de una forma u otra, ¿sabes? Que ¿cómo podemos ser contextual? Y yo creo que siempre la contextualidad de una forma u otra genera y dirige todos nuestros proyectos. Para mí es muy importante que somos un despacho de más personas, entonces el proyecto no puede venir de mi intuición personal. Al final tenemos que buscarlo de algo que está presente y entonces de una forma u otra siempre surge del contexto. Y entonces generas esta dinámica justo de on-off, ¿no? O sea, entonces sí se asemeja en colores o en materiales, pero entonces distancia en su volumetría o lo opuesto, ¿sabes? Como que casi en organización compositiva se inserta en una lógica del contexto, pero luego se distingue por color. Un proyecto que no presenté son las casas en Denver, que
que son casas que son muy de suburbano de Estados Unidos, y entonces allá de repente el color también fue como súper interesante para como de repente seguir con cierta lógica formal de cierta volumetría, pero distinguir de otra forma. Sí. Está como siempre intención en alguna de las dos lados, ¿no? Exacto, para generar esta fricción. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Quiero volver, que ha sido al Malva, a ver la obra de Malizari. Y bueno, primero mostraste que están las pinturas, él aparentemente quema y destruye todas las pinturas y a partir de ahí genera esta cita que es hermosa, que es I will not make it boring art, como no voy a crear arquitectura, arte aburrido. Y después también viendo obras y el uso de color y también de la forma, me vino a la mente a Robert Venturi, y él tiene una frase también muy divertida que es less is more, ¿no? Como menos es aburrido, en contraposición a Mies. Y la pregunta es, ¿cómo batallar el aburrimiento en tu trabajo? Sí, es una pregunta muy interesante, especialmente también en relación al trabajo de Baldessari. Baldessari es la que le dice, I will not make any more boring art. Pero obviamente toda su obra se genera a partir de una fascinación por lo aburrido, por lo comercial, por lo no controlado, ¿no? Tomar muchas veces fotos sin pensar o sin, ¿no? ¿Sabes? Como que, y de hecho hay un artículo, la única vez que nos escribieron un artículo en el LA Times sobre el trabajo de productora y otros, se llamaba en un artículo de Christopher Hawthorne, Yes, more boring architecture, please. Y hablaba de justamente una serie de arquitectos o despachos que de una otra forma les interesaba trabajar con arquetipos, les interesaba trabajar con constelaciones formadas que son muy legibles y muy reconocibles también. Y yo creo que esta es una cosa que permea por todo el trabajo de productora, ¿sabes? De repente trabajar con cosas que tenemos a la mano, con cosas, sistemas que funcionan y ver cómo le podemos dar un giro, o a veces tampoco no darle un giro, es decir, especialmente en el contexto de Estados Unidos, los arquitectos hacen esfuerzos enormes para distinguirse y para ser especial y para encontrar una solución novedosa. Y yo creo que de repente tener cierta paz y quitarte esta angustia, de repente en muchas partes del proyecto poder trabajar con cosas que simplemente se evidencian. Me gusta de repente hablar de la Casa Fleischmann, porque de una forma u otra me gusta cuando de repente hay una arquitectura que se va presentando así a ti mismo, sin que tú tienes que seguir manipulándola, si tú tienes que seguir agregando cosas y por ejemplo la Casa Fleischmann, de hecho el color, la dueña era diseñador industrial, entonces ella era súper metido en quizá esta otra parte que podía ser otro tema de diseño como clave, pero lo hicimos muy a la mano con ella, pero a partir del diseño de la artícula todas las demás decisiones se resolvían sin tener que pensarlo mucho y me interesa muchísimo esta idea. Es muy de Baldessari también, donde de repente la decisión inicial de un proyecto, pues, relacionada con la idea del arte conceptual, que al final la propuesta conceptual de una forma u otra genera toda una serie de elementos que al final definen la obra total. Y entonces como ser un poco más sujeto o más me interesa muchísimo. Sí. Buen día. Había otra pregunta por acá.
Bueno, muchas gracias por la charla. Iba a hacer una pregunta, pero un poco la empezaste a responder recién, pero si querés expandir un poquito más. Pero me mostraste proyectos de escalas muy distintas, desde una mesa hasta el auditorio público, edificios privados, públicos, de todo, reformas, edificios nuevos. Pero vi un montón de continuidades, de los materiales, de colores, de uso de las geometrías y de las formas. Pero un poco mi pregunta iba también por este lado, continuidades y cosas como identificadas como lógicas de proyecto que sean constantes a lo largo de su carrera. ¿Qué cosas siempre surgen en los proyectos, independientemente de su escala, independientemente de su función final? Sí. Obviamente hay varios, pero el tema de legibilidad nos parece súper interesante, como que se entiende de repente cómo un proyecto está organizado, que un proyecto está en la... y esto tiene mucho que ver con la idea de una arquitectura como un sistema, como una estructura, como una... esto nos interesa muchísimo, yo creo. Cuando de repente podemos, al final, creer que lo que vamos a hacer haciendo en cada proyecto es de una forma u otra, a partir de una superposición de un contexto existente y de un cierto requerimiento de un programa, buscar un poco cuáles son esas estructuras subyacentes que están definidos o dentro del programa o dentro del terreno o dentro de... y de una forma u otra siempre es una búsqueda geométrica, ¿sabes? Algo que de repente nos permite suficiente, como una cierta restricción, una cierta camisa de fuerza que te obliga a hacer, de obedecer o de relacionarte con cierta organización geométrica, pero a la vez que esta misma organización te da cierta libertad de composición y como buscar justamente el grado de balance entre esos dos, creo que es la clave de todos los proyectos. Una última, Santiago. Hola, Santiago. A Santiago le puedes decir. No lo tengo muy articulado, pero me parece muy lindo la idea que traes con Baldessari de romper, o así lo entiendo yo, también con una idea dicotómica entre arquitectura y ciudad, y parecería ser como una tercera opción, que también es lindo en el trabajo de Baldessari, que hay una relación muy compleja entre figura y fondo, y a través de esas como borrar también, aparece como un tercer fondo, y me parece que en su arquitectura es muy lindo que ese trabajo contextual no se trata muchas veces sobre reproducir el contexto, sino que a través de un gesto bastante simple, que ese contexto aparezca de una manera nueva. Y para eso usan como diferentes tipos de estrategias, pueden ser geométricas o de color o lo que sea. Y un poco mi pregunta, o sea, es como una lectura, pero mi pregunta es, vos que viviste en varias ciudades, ¿cómo empezás qué son las cosas que mirás cuando llegas a una ciudad? ¿Cuáles son los materiales con los que te gusta encontrarte? ¿O cuáles son, no sé, también volviendo al trabajo de Alice, cuáles son, en esas caminatas, cuáles son las cosas que te interesa empezar a resaltar? Pero dice en términos de proyecto también, ¿no? ¿Sabes? O en términos de turista, así de... Bueno, un poco creo que de las dos maneras. Hablabas como de poner este techo y de repente aparecían todos los techos de la ciudad. Como objetos singulares, pero que al mismo tiempo se repetían. Sí, yo creo que voy a contestar, no sé si voy a contestar tu pregunta, pero para nosotros, porque tenemos tanto interés en la geometría, y en la geometría como generador de un proyecto, siempre o muchas veces la gente lo entiende, y por eso me gustó mucho lo de Baldessari cuando empecé a como reflexionar un poco sobre las orejas y nariz, como que entienden nuestros proyectos como si fuera como muy centrado en el objeto. Y por eso me gustan esas imágenes que de repente enseño del Centro Cultural Teopanzolco, que son justamente todos esos elementos que están alrededor
pirámide. Y me gusta enseñar la imagen de Mauro Staccioli, porque lo único que discutimos en todas las juntas es el espacio exterior, el espacio intermedio, la relación entre, porque somos muy contextual, vengo de la misma escuela de Kerstin, entonces de una forma, no es la palabra contextual, somos muy urbanos en el sentido de realmente pensar sobre la morfología urbana y la organización urbana y siempre intentar pensar menos en el objeto individual del arquitecto, pero cada vez que hacemos un proyecto, pensar todas las ciudades de este tipo de proyectos, pensar una relación como muy vinculante con ese contexto. Y entonces, por la misma razón, hasta cuando hicimos el proyecto en Las Pampas, en La Pampa Argentina, de repente la ausencia de dirección se vuelve otra vez de contexto y genera otra vez el primer paso, ¿sabes? Cuando estamos en Mar del Plata, voy a retomar estos 3 primeros ejemplos, es la discrepancia entre la retícula y el mar, que obviamente no se alinea con esta retícula. Entonces siempre se genera, y yo creo que esta fricción siempre entre diferentes, donde se tocan diferentes sistemas, creo que es como la cosa que nos llama muchísima atención y lo que vemos cuando nos acercamos a un terreno por la primera vez. Muchas veces obviamente la topografía. Al final, este encuentro entre sistemas, por eso escribimos el libro Being the Mountain, que habla, es una especulación breve de qué pasa con la arquitectura modernista que está basado realmente en general en formas ortogonales, cuando se topa con otra lógica, que es la lógica de la topografía, que de repente se volvió importante en los años 60, 70. Y pues sí, eso es. Seba tenía una pregunta. Bueno. Me parece que te quedan 2 últimas preguntas. Yo tengo una intriga más que una pregunta. Porque quería saber sobre la biblioteca de ustedes. O sea, ¿cómo si podrías describirla? ¿La de Rosario? No, la biblioteca del estudio. ¿Cómo es la biblioteca? Si tienen biblioteca en el estudio, o si tienen biblioteca, y si la tienen, Sí. ¿cómo la formaron? ¿Cómo se relacionan con ella? Y si es una sumatoria de bibliotecas individuales, ¿cómo ustedes se relacionan con los libros? Sí, es una sumatoria de bibliotecas individuales, pero hay mucho de esta tercera generación de modernistas, ¿sabes? Los que creen mucho en el proyecto modernista, pero también entienden sus deficiencias, sus shortcomings, y yo creo que casi allá está el epicentro del trabajo que utilizamos, finales de los 60, principios de los 70, quizás menos arquitectura contemporánea de una forma u otra, ¿sabes? Porque siento que para mí es muy difícil hablar de arquitectura contemporánea y de ver con arquitectura contemporánea y de discutir con arquitectura contemporánea con mis socios, porque es una forma replicable, es como que se podría rehacer hoy en día. Y lo que creo que es como muy interesante cuando estamos revisando referencias en nuestra oficina, cuando de repente hay cierta distancia en el tiempo, como 50, 60, 40 años, que aunque hay ciertas, solamente puedes leer las ideas y no puedes leer los sistemas constructivos o los materiales, entonces este filtro, a veces nos pasa que de repente nos emociona una idea y de repente decimos, wow, pero es casi igual a, pues no sé, ¿sabes? La solución de Lubican para este edificio. Pero nunca es problemático, porque aun cuando empezamos a desarrollar el proyecto 50 años después, te va a generar como un proyecto totalmente diferente. Entonces, creo que esa es como una situación como súper cómoda, ¿sabes? La distancia en el tiempo no te permite, te produce una abstracción y te produce una distancia que
que creo que es como súper cómodo y muy beneficioso cuando estás desarrollando proyectos. Entonces sí, somos como muy fan de también muchas veces esas figuras un poco perdidas de la historia mexicana también, de arquitectos que hacían una obra como Ramón Torres, estuvimos hablando del Álvarez mexicano también, y de estas figuras que de repente permiten relecturas, pero que sus obras no son tan canónicas, entonces no las asocias directamente a ideas que ya fueron retomados y ya están como muy presentes en nuestro vocabulario del día a día. Pues a mí me fascinó, no sé quiénes de ustedes estaban involucrados, pero el libro que hicieron ahorita, La arquitectura setentera, porque es exactamente el tipo de libros que nos interesa muchísimo. Yo estaba mirando mucho, tú sabes, tengo todos los libros de Ricardo Legorreta, pero es un arquitecto que también fue, obviamente es difícil platicar de él, porque después del 83 ya no hizo ningún edificio relevante ni bueno, pero tenía un momento en la historia, entre el 61 y el 82, donde era un arquitecto muy confundido. Entonces, por una parte estaba con el racionalismo de Villagrán, que era su gran maestro, y por otro lado estaba influenciado por la arquitectura emocional de Matías Goeritz y Barragán. Entonces era un arquitecto medio perdido en este momento. Vi un taller que se llama Las dudas de Ricardo Legorreta y me parece muy bonito como este momento de confusión como una forma de generación de una práctica, ¿sabes? Donde de repente no estás claramente afiliado a una corriente arquitectónica, no estás claramente afiliado a unas ideas ideológicas, ¿sabes? Todavía estás como buscando tu momento, y en el momento de Ricardo Legorreta creó unas obras fantásticas que nunca se repitieron. Desde que encontró la fórmula, se volvió como ABBA, el grupo y empezó en la misma canción una tras otra vez hasta que se murió y su hijo sigue haciendo lo mismo. Entonces sí, son como estos elementos de repente, estos arquitectos, estos periodos de arquitectos que nos encanta rescatar en la oficina. Y que quizás por una parte también son como fascinaciones o obsesiones mías. Y aquí ya tengo toda una colección de figuras interesantes nuevas después de mi viaje a Buenos Aires. Pedro, ¿querés hacerla? Hola. ¿Cómo estás? Bueno. No, era más una observación que volvió un poquito para atrás en relación a esta idea de objetos en una geométrica muy autónoma, pero cómo establecen la relación al contexto. Me parecería como el ejemplo, quizás la tesis en esta especie de mesa pequeña que habían hecho, que cuando uno la ve puesta como una figura del muro, como podría pensar en una obra de Kelly, muy autónoma. Y ¿De quién, no? De Edward Kelly. Sin nada que ver con nada, pero cuando uno la ve en esa foto tan linda que atrapa la esquina del muro, es como funciona mucho mejor relacionada con algo y no sola como un objeto que no establece vínculos. Hay esta tensión, ¿no? Como una estantería que le incorporan a la casa detrás en Los Ángeles, o la idea de los triángulos, pero que a su vez en la idea de trabajar con el de la pirámide, o en las oficinas de ustedes, este verde que encuentran que después articula los objetos nuevos, como esta torre con el remate de Gedo que mencionaba Javi al comienzo. Me parece que establece como esa tensión entre autonomía, contexto y esa especie de que las cosas no están solas y siempre trabajan en una estructura un poquito mayor a la que pertenecen como proyecto. No sé si esa es como la tensión buscada o surge más que siempre está trabajando sobre algo. Sí, la pregunta es una pregunta muy rara, porque de una forma u otra es la pregunta si se puede
hacer una arquitectura autónoma, es decir, una arquitectura que está generado desde la disciplina, desde el proyecto arquitectónico mismo, una arquitectura autónoma que está 100% basada en el contexto. ¿Sabes? Ese es al final lo que a mí me interesa. ¿Sabes? Que al final, como que esta arquitectura autónoma de muchos de los arquitectos de la arquitectura autónoma viene de una obsesión personal, de una búsqueda personal, a veces de ciertas exploraciones teóricas o de esas exploraciones formales. Y justamente la pregunta es esta: ¿se puede hacer una arquitectura autónoma que no es nada de lo que acabo de platicar, porque realmente se genera a partir de un estudio de un contexto, de un programa, que de una forma no es autónoma? Entonces allá creo que allá está como justamente la tensión que nos interesa muchísimo. Sí, exacto. Te veo cansado. No estoy cansado, pero ya hay que respetar el tiempo de la gente. Vamos a Muchas gracias a todos y a todas.